Muy buenos días a todas y a todos. Doctor Ulay Beltrán, muchas gracias por esta convocatoria. La doctora Claudia de nuestra Dirección de Medicamentos y a cada uno y cada una de los presidentes de las EPS, un saludo muy especial. Este es el segundo momento de un ejercicio en el que ustedes nos acompañaron en la superintendencia el año anterior, en la que pretendemos presentar una evaluación del plan de desaceleración de mortalidad materna hasta diciembre 31 del 2022, aunque los datos son provisionales, porque ustedes, como saben, se confirman en el mes de abril. Sin embargo, generalmente las variaciones ya a esta fecha son menores. Vamos a presentar algo de contexto, la respuesta al plan de aceleración para la reducción de la mortalidad materna, el balance y unas líneas de refuerzo para el 2023, porque el plan continúa. Digamos que ese es el primer punto que queremos que quede claro. Nos declaramos y nos mantenemos en desaceleración permanente. Y bien, estas son unas referencias que siempre debemos tener en cuenta para ir contrastando en el orden internacional y nacional. De acuerdo a las estimaciones más recientes de mortalidad materna, Colombia se encuentra muy por encima del global de los países de renta media alta. Aunque el 2020 pues, tiene esta distorsión del tema de la pandemia, de todas maneras podemos ver que si miramos aquí los países de renta media en la línea morada, está en 44.1 y en el 2019, no veamos el 20 un poco porque se nos eleva demasiado, aunque eso también tiene su propio análisis, ya lo vamos a ver. Encontramos como entre el 18 y el 19 nos mantenemos por encima con una razón de mortalidad muy alta comparado con otros países de renta media. Y fíjense cómo comparados con Chile y Costa Rica es de 5 veces más que Chile y 3.4 veces más que Costa Rica. En esta lo que podemos observar es que cuando comparamos con Chile y Costa Rica, las diferencias en el cambio anual entre el 2000 y el 2020, estábamos encontrando un promedio en Chile de 3,9% de disminución, en Costa Rica de 2,8%, mientras que nosotros mantuvimos un nivel de desaceleración de apenas 1.1, es decir, 3 veces menos que Costa Rica y 4 veces más que Chile, o 4 veces menos, perdón, que Chile. En esta, lo que estamos viendo es que en el contexto de pandemia, porque se ha dicho que en pandemia está todo explicado de por qué se disparó la razón de mortalidad, en general hubo un incremento en los países, pero miren esta diferencia. Nuevamente lo hacemos contra Chile y Costa Rica. Encontramos que la razón de mortalidad materna para el 2021 fue de 22.4, como de Colombia tenemos número de funciones 137, 22.4, Chile tiene 6.2 y Costa Rica 0.1. Si comparamos Colombia 22.4 por 100.000 nacidos vivos, aquí abajo, Costa Rica 0.1 y Chile 6.2 nos da casi 3 punto y pico veces más que Chile y cerca de 200 veces más que Costa Rica. Aún en pandemia había posibilidades desde la gestión del riesgo y desde la calidad de la atención con oportunidad, pertinencia, etcétera, tener un desempeño mucho mejor que lo que tuvimos. Luego no es natural decir que como estuvimos en pandemia, eso explica haber llegado casi a 72, 77 más o menos. Vamos a hablar ya ahora sí del plan. Estas son las líneas que siempre ha tenido un abordaje integral. Tenemos que fortalecer y garantizar la autonomía sexual y reproductiva de las personas en capacidad de gestar. Tenemos que tener las redes sociales y comunitarias con perspectiva intercultural y de género. Tenemos que tener el acceso garantizado a las rutas integrales de atención materno-perinatal, las capacidades de gestión, gobernanza e información. Digamos que ahí no hay ninguna novedad, esos son componentes que están establecidos y en los cuales tenemos que avanzar. Bien, nosotros hicimos una hipótesis de priorizar entes territoriales en el 2022, eso se lo comunicamos a ustedes,
y nos daba 19 entidades territoriales porque concentraban hasta la semana 36 de análisis el 82% de la mortalidad materna, 209 casos. Aquí ven ustedes el mapa de lo que se priorizó y están 56 municipios dentro de esos 19 departamentos que agrupan el 44% de la mortalidad materna y el 46% de las gestantes susceptibles de atender. Aquí está el listado de los municipios que fueron priorizados en su momento. El resultado preliminar, que les decía, se puede cerrar ya en abril, nos da que si nosotros comparamos que en el mejor año en la serie, que fue el 2018, murieron 293 mujeres con una razón de mortalidad de 42,8. Cerrado el 2022, hay una disminución en número, claro está que los nacimientos no son iguales, pero es bueno siempre mirar números y razones. Habría una disminución relativa a 255 casos y una razón de apenas 0,4 de disminución de 42,4, pero si lo miramos entre número y razón, uno pudiera especular por ahora, es una hipótesis que pudiera estar empezando a disminuir en términos de promedio. Obviamente que contra los 2 años de COVID, pues evidentemente hay una disminución radical, pero pues no tiene mucha gracia compararlo como diciendo, mire, que logramos bajar con respecto al COVID, porque no sería ni honesto plantearlo, con la advertencia de que esas muertes en COVID no estaban a esa razón tan alta justificadas de ninguna manera. Las variaciones porcentuales comparado con los mejores años o con los años anteriores, nos dan que la comparación de 22, la razón preliminar de mortalidad materna de 42,4 que tenemos a este momento, comparada con el año, con los diferentes años, aquí tenemos los colores 2022 con respecto al 2017 de 16,9, contra el mejor año, que no lo logro iluminar aquí, es de 8%, digamos, es importante lo que se logra frente al mejor año en la serie, que es el del 8%, contra el 2019 fue de menos 9,4%, y obviamente pues con los años de COVID pues fue del 34% la disminución. La variación porcentual con respecto al año 2022, ya sin COVID, también es significativa en los diferentes años contra los cuales estamos comparando el 2022. Es decir, que por todos los lados, por número, por razón, por comparación ya específica de cuánto fue que varió con los años anteriores, pudiéramos pensar que si mantenemos una tendencia que debe ser mucho más fuerte este año, tendría que haber una disminución consistente. Aquí ya estamos introduciendo el 2023, en verde tienen las mismas semanas del año 2022, del comienzo del año hasta la semana 11, y en rojo el 2023. Digamos que el promedio de casos por semana antes del plan, es decir, las semanas del 1 al 11 del año pasado, era de 5 muertes por semana, y el promedio de casos por semana en el marco del plan que llevamos, que no se suspendió en diciembre y que hemos venido contando con ustedes en el 2023, está en 4,5, es una disminución de 0,5, que no es lo que nosotros esperamos ni lo que tenemos que alcanzar, pero cuando usted lleva eso a casos, empieza a tener también su impacto. Bien, la mortalidad materna por geografía de residencia, territorios que concentran más del 80% de los casos en el 2022, encontramos que Cesar, Barranquilla, Córdoba, Atlántico, Bogotá y Valle tuvieron un incremento. Nariño, Chocó, Guajira, Bolívar, Cartagena, Magdalena, Santa Marta, Cauca, Norte, Santander, Boyacá, Antioquia y Cali tuvieron una disminución. Y en Buenaventura hay que reconocer que se mantiene igual, pero no porque no haya mejorado, sino porque está en 0. Fíjense cómo los sistemas de salud sí amortiguan la desigualdad, porque muchas veces se dice, no, pues que esto depende de los determinantes sociales, y claro que depende de los determinantes sociales, pero el sistema de salud tiene algo que hacer en impactar la desigualdad. Y el tema de Buenaventura lo seguimos estudiando en términos de que es muy significativo que el número sea de 0 en el registro que hacemos en esta tabla. Allá estamos viendo que aumentó en términos de variación de la razón de mortalidad materna y variación en promedio.
y hay un número importante de entes territoriales que tuvo reducción y unos pocos pero significativos de aumento. Aquí tenemos a semana 11, 2022, cómo era el mapa de muertes el año pasado, 62 casos. A la misma semana, en 2023, obviamente esto hay que cerrarlo con las unidades de análisis, es preliminar, pero habría una disminución. Cualquier muerte que ocurra de una mujer es gravísima, pero vamos monitoreando, hay una disminución, sin que nos tenga para nada tranquilos, de 11 casos para la misma semana de este año. La mortalidad materna, semana epidemiológica 11 del 2023, datos preliminares, entonces nos da 50 casos, con una razón de 41.5. De estos 58 se reconocían como indígenas, lo cual nos da una razón de 113. Y por régimen tenemos en especial en no afiliado, contributivo y subsidiado, el subsidio del 68%. Y las EPS que concentran el mayor número de casos son la nueva, y con 48,8 de razón, ASMED con 5 de 92.1, Salud Total 6 casos, 77.3, y Mutual Ser con 5 casos, con 84,3. ¿Qué tenemos en términos de dónde sucede? Y lo hemos venido planteando en todos los escenarios y con ustedes, se predica que el tema de la mortalidad materna sigue subsistiendo como un problema de las zonas rurales y de las zonas alejadas y dispersas. Y sí, claro, allá hay un problema grave. Pero cuando usted lo compara con urbano, miren lo que encontramos. 33 de los 50 suceden en escenarios urbanos. Inclusive, si consideramos el centro poblado como urbano, podría estar sumando 5 casos más, pero se diferencia como categoría porque pues, son centros poblados que no tienen las capacidades de una ciudad. Y rurales, 12 casos. Cuando solamente vemos la razón, entonces se dice, sí, es que el problema es allá. Y claro que allá hay un problema que nosotros no podemos tolerar, es un intolerable, pero sigue presentándose algo que nos interpela como sistema y como conjunto de actores, entes territoriales, APB, IPS, gobierno nacional, etc. Y es por qué en los espacios urbanos, donde hay las mayores condiciones de acceso, se concentra de manera indiscutible la mortalidad. Y esa razón que parece baja es muy alta para un escenario urbano. No quiere decir ello que estén justificadas, repito, las de rural disperso, ¿cierto? Pero cuando usted además pone el denominador, pues el denominador es mucho más pequeño y también por eso se eleva la razón. Pero en esto sí lo que queremos decir como responsabilidad integral de un sistema, no podemos decir que el tema de la mortalidad materna solo es un problema de la ruralidad, ni principalmente, si se quiere, de la ruralidad. Aquí lo que tenemos por asegurador es, aquí están las variaciones, el incremento, estas son las CAPB donde se registró el incremento en 2022 en el marco del plan, digamos, incluyendo las acciones de plan de choque. Aquí están las que disminuyeron, entonces están subrayadas en el grupo de arriba aquellas donde se concentró más el incremento. Y aquí tenemos unas disminuciones importantes, nos pasa y lo reconocemos, por ejemplo, Anaduayú, donde desafortunadamente la mortalidad en La Guajira sigue siendo pues, prácticamente la más alta, pero Anaduayú teniendo la mayor proporción de población indígena afiliada en el 2022, tiene un impacto con todos los actores de disminución que se refleja acá en este grupo. Y en ese tablero lo que ustedes encuentran es la diferencia entre lo que pasó entre la semana 1 y la 36 y si hubo variación cuando ya empezamos a estar inmersos en el plan de choque. Y lo que encontramos en los verdes es que hubo la disminución, en rojo no hubo en términos de razón esa disminución y está ordenada en magnitud de mayor a menor, para que ustedes puedan ver el tablero. Aquí lo que tenemos es por régimen de afiliación. En el subsidiado tenemos 34, en el contributivo tenemos 11, estamos aquí ya hablando del 2023, están las respectivas razones, nos preocupan pues todas, pero en el orden, claro, con un denominador bajito se le dispara la razón, por eso siempre estamos combinando casos y razones. Salud Total, Sanitas, Famisanar, Nueva EPS,
que está aquí abajo. Nosotros tenemos aquí que Nueva EPS, Salud Total, Mutual Ceras, MedSalud y AIC concentran 28 casos, ya lo decíamos de los 50, para un 61%, y evidentemente pues Nueva EPS, que aunque tiene el mayor número de afiliados en el país, de todas maneras por eso cotejamos casos contra razones, es alta. Bien, ¿cuál es el balance? Podríamos dar una discusión muy amplia en este sentido, pero de manera resumida. Las actividades que hicimos, en las cuales ustedes participaron de manera prácticamente regular y sistemática, y reconocemos eso, con el acompañamiento de la SUPER, con el acompañamiento del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio, fue 28 unidades de seguimiento semanal, es decir, apenas arrancó este plan, todos los jueves de manera sagrada estuvimos contando con sus delegados y delegadas técnicos y administrativos en estas reuniones. Hubo reuniones de más de 1000 personas muchas veces discutiendo esto, y esto lo queremos reconocer, es decir, hubo una respuesta a la convocatoria y pareciera que hubiera unos resultados que todavía pueden ser llamados muy pobres, pero lo importante era no empeorar, lo segundo era al menos mantener, pero mejor si podíamos comenzar, y creemos que es un comienzo a acelerar la disminución de esa mortalidad materna. 2, webinar académicos, se organizaron 7, para desarrollo de capacidades en prácticas clave que salvan vidas, EPS, entidades territoriales, IPS, riesgo de tromboembolismo pulmonar, hemorragia posparto, trastornos hipertensivos, interrupción voluntaria del embarazo en baja complejidad, sepsis en el embarazo, comunicación y trabajo en equipo de la emergencia obstétrica, manejo de la preeclampsia lejos del término. Herramientas web de seguimiento para planes de acción. Se desarrolló una herramienta para monitoreo y seguimiento de las acciones estratégicas que cada territorio ha priorizado con la acción conjunta de EPS y IPS. Permite la evaluación del cumplimiento en el desempeño de los integrantes del Sistema General de Seguridad Social, y aquí está el vínculo a través del cual se estuvo trabajando. Disponibilidad de anticoncepción, 157 se hicieron seguimiento de las IPS que concentran el 80% de la atención de partos. Hubo un aumento del 40,2% en la aplicación del dispositivo intrauterino y del 21,7% del implante. Digamos que estos son elementos que nosotros estamos observando como positivos. Se modificaron, y esto es muy importante, 191 acuerdos de voluntades. Están en proceso para marzo 30 otros 157, y ahí hacemos el llamado de atención, buscando evitar la fragmentación. O sea, la mujer puede recibir un método en una parte, pero si quiere o necesita otro método, tiene que ir a otro lado, o desde el lugar donde es atendido el parto a donde le suministran el método es en otro lugar. Eso es lo que se llama fraccionamiento, se pierde longitudinalidad, continuidad, y se convierte en una barrera de acceso. El mejor lugar es en la anticoncepción posparto, pues es en la IPS donde se le atendió. Bien, y no han iniciado el proceso de modificación 164 acuerdos, Cajacopia Atlántico 33, Atlántico Boyacá, Cesar y La Guajira, MedSalud Cauca y Cesar 29, Sanitas 15, Cauca, Cesar, Chocó y La Guajira, Salud Total 14, Antioquia, Boyacá y Cesar, Cosalud 13, Atlántico, Buenaventura y Cesar, Compensar 10, Boyacá y Cauca, y SOS 10 en Cauca. También seguimiento a los paquetes de intervención, fue la disponibilidad de los paquetes de intervención para la emergencia obstétrica, medicamentos e insumos críticos para la atención de emergencia, bastante crítico en un número importante de IPS, no se encuentran disponibles. Hospital Padrino, en cooperación con la Fundación Valle del Lili y la Universidad Nacional de Colombia, se avanzó en la identificación de 21 hospitales en 14 entes territoriales para asistencia técnica, entrenamiento en prácticas que salvan vidas bajo escenarios de simulación, telemedicina, teleexperiencia, referencia activa de casos. Seguimiento a la corte de gestantes, esto es muy importante. Ahí había una debilidad del ministerio, se logró con la Oficina de Tecnologías de la Información empezar a trabajar en el monitoreo de cortes en tiempo real. Con el cierre de anoche, a las 10 de la noche, ya estamos en una corte de 185.000 gestantes. Tenemos que llegar a 450.000, y eso depende del cargue en la cual están involucrados todos los actores. La meta y lo que nosotros les estamos, digamos, aquí planteando es que necesitamos toda su colaboración
porque lo que nos va a ayudar realmente a reducir es que podamos hacer un seguimiento en tiempo real de toda la corte de gestantes en el marco del plan de desaceleración. Nos han reportado con Fachocó, Capresoca, EPM y Salud Mía, llamado de atención especial ahí. Se identificaron 3.576 gestantes con criterios para seguimiento y gestión de caso. O sea, aquí toca colocar una herramienta de alta sensibilidad, que es que todas las gestantes de manera nominal las podamos tener en el sistema de monitoreo, y fíjese que con 180 y pico usted identifica 3.500, pues esas son las 3.500 que probablemente van a entrar, y ojalá no a incrementar la morbilidad materna extrema, pero sobre todo que puedan terminar en una muerte materna. Entonces es un ejercicio supremamente clave, importante, estratégico. Bien, lo último, para el 2023 continuamos, y ahí reconocemos, no hemos parado desde la primera semana de enero. Estos jueves, ya le hemos dicho a nuestro equipo, son sagrados, la superintendencia está de manera permanente, sin perjuicio de todas sus demás actuaciones, y también el Instituto Nacional de Salud. Hemos introducido, ahorita lo comento al final, ¿cuáles son las líneas de refuerzo? Mantener las unidades de seguimiento, entonces esto es vital. Segundo, fortalecer redes sociales y comunitarias. Vamos a hacer un esfuerzo para que con el Departamento de la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entremos también a soportar más estrategias de protección y cuidado integral en términos de servicios sociales que van de la mano de lo que es el cuidado de las mujeres en gestación. 3, despliegue de 9 talleres regionales para la atención de emergencias obstétricas. 4, consolidación de la estrategia de Hospital Padrino, que lo vamos a extender y queremos involucrar mucho más actores, tratando de que esto se vuelva una cosa de 24/7. Así como en la emergencia del COVID, por ejemplo, la Universidad Nacional creó la UCI Solidaria. Lo que queremos llegar en corto plazo es un programa integral de telesalud que pueda intervenir y apoyar en los momentos críticos también de la prestación al personal de salud, no importa si es público o es privado, es para todos los prestadores del país. Luego viene una estrategia de información masiva con adecuación sociocultural y un seguimiento a la corte, que es lo que les estaba comentando. Apenas lo que nosotros queremos convertir esto, doctor Ulay, es que no nos basta el reporte, o sea, nosotros necesitamos reportar y actuar, porque generalmente las actuaciones del Estado hacen que se desplieguen debidos procesos, ya sean administrativos o de seguimiento técnico, oficio va, oficio viene, y mientras el oficio va y el oficio viene, pues están muriendo las mujeres o están sufriendo las mujeres, los niños y las niñas. Aquí lo que queremos es que todos los actores nos subamos en una dinámica casi de PMU, de puesto de mando unificado, que es lo que en el caso de Guajira, para las EPS que tienen su presencia allá, este ejercicio lo vamos a trasladar a diario. Es decir, que la corte que vamos siguiendo, inmediatamente yo identifique una mujer en gestación que tiene unos riesgos, no la podemos soltar, no la podemos soltar. Tenemos que acompañar y hacer toda la interdependencia y toda la, digamos, interrelación con los sectores que tengan alguna responsabilidad. Bueno, básicamente eso era todo. Nosotros queremos reconocer la respuesta. Repito, esto sin perjuicio tanto de las explicaciones, de los esfuerzos que ustedes hayan hecho. Creemos que ha habido un equipo, un trabajo, nos falta mucho. Esto pone en diálogo con toda esta situación que estamos atravesando de debate nacional en relación con la reforma, pues de aquí salen muchos elementos que tienen que ser, digamos, abordados en las medidas que implica también esa reforma, pensando en que todos los actores que se transformen, que permanezcan dentro del sistema, jueguen un papel para resolver problemas que en este caso es prestar los servicios para garantizar el derecho fundamental a la salud. Muchísimas gracias.